Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de contenido de la Go Battle League. Esta vez estamos con un equipo que estoy probando en directo los últimos días, que me ha dado muy buenos resultados. En concreto, esta vez les traigo un 5-0 alcanzado en el elo de 3140 durante las primeras horas del Go Battle Day el día sábado. El equipo consiste en Dragonair Shadow, como dice, con el moveset golpe cuerpo Aquacola, los dos movimientos más spammer que tiene. Por otro lado tenemos de cambio a Registeel con el movimiento Legacy Electro Cañón, y por último a Azumarill, el gran clásico de la Liga Super, con el moveset Rayo Hielo y Carantoña, sin hidrobomba esta vez. Ya verán por qué no es necesario traer hidrobomba, pese a que en la práctica uno podría pensar que el equipo está un tanto débil a los tipo acero. Vamos entonces con los combates. Esta oportunidad empezamos contra Chamicon 2626 en lo que fue el primer combate de este set. Tenemos lead Dragonair versus Venusaur. Muy buen lead obviamente para nosotros. Cambian inmediatamente Stunfisk. Como no tenemos hidrobomba, este es un match que en el caso de irnos a Azumarill no sería del todo cómodo para nosotros. Si él está dispuesto a jugar, puede ganarnos el cambio, por lo que me quedo a lanzar una Aquacola primero antes de hacer el cambio. Ahora con Azumarill, ya con el daño que recibió con el Aquacola, el Stunfisk de Galar, no necesitamos dar más energía de la necesaria. Podemos farmear un poco más, recibir daño, de forma de que el Venusaur no gane tanta energía cuando entra a farmearnos de vuelta. Tenemos que minimizar en el fondo la energía que pueda el Venusaur sacar de este match. Porque como bien saben, si bien Dragonair resiste los ataques tipo planta, el Bomba Lodo le pega daño neutral, es un Venusaur oscuro, por lo que el daño es considerable. Al sobre farmear contra el Stunfisk Galar, nos da la energía para llegar a este Rayo Hielo, que súper eficaz, oscuro el Venusaur, mucho daño, como pueden ver, más de 3/4 de vida, y ya eso significa que el Dragonair va a poder farmearlo sin que le alcance a llegar un cargado. Último Pokémon del equipo, Froslass. Esto ya está ganado, pero solamente para asegurar, prefiero lanzar los Aquacola con Dragonair. Eso nos va a dar cierta ventaja en términos de que el oponente está obligado a escudar ya en este punto, y sin escudos un solo cargado del Registeel va a ser suficiente para debilitarlo. El rival es capaz de darse cuenta de esto y muy probablemente lo va a dejar hasta aquí, porque ya teniendo tantos escudos de ventaja, era poco lo que ese Froslass podía hacer. Vamos entonces al siguiente combate, Lickitung de lead. Es un lead relativamente complicado porque van a estar llegando los cargados al mismo tiempo. Como recordemos que Lengüetazo y Drago Aliento generan 3 de energía por turno cada uno, por lo tanto al golpe cuerpo van a estar llegando a la misma velocidad. Decide cambiar el oponente, eso sí, deja el match luego de quemar el primer escudo y cambia a su propio Dragonair. Dragonair Shadow también, que últimamente ha estado más presente en el meta de Liga Super. No es coincidencia en el fondo que lo estemos usando aquí. Popularidad ha ido en aumento. Y el match con Azumarill, en la medida que Dragonair tenga 2 escudos, puede ser un poco más difícil de jugar. Ya teniendo un solo escudo en juego, el Dragonair es un match que sí o sí va a perder. Entra de vuelta el Lickitung, que esta vez, en esta oportunidad, estamos con la igualdad de escudos. Yo tengo un poco de ventaja de energía porque sobrefarmeé en el match contra Dragonair. Y el Carantoña, daño neutral, ya lo va dejando cerca de estar debilitado, cerca de rojo. Él farmea todo lo que puede también. Buen conteo, manejo de la energía, para lanzar antes de mi próximo cargado y deshacerse de la Azumarill. Y aquí, dado que tiene energía el Lickitung, yo prefiero lanzar a Registeel, que puede absorber esa energía. Como ven, es un daño resistido, ya sea lengüetazo o golpe cuerpo, y intenta atajarme el onda certera con su Altaria. Era Lickitung doble dragón en definitiva el equipo,
pero nos anticipamos a ese cambio, lanzamos el electrocañón y el oponente se da cuenta de que esto es GG. TAD 011, oponente del combate número 3, entra con Lanturn, mal match para el Lanturn. Dragonair le resiste todo nuevamente y cargamos un poco de energía antes de cambiar a Registeel, por la simple razón de que esto nos permite debilitarlo en un solo cargado al Noctowl, o hacer un Undercharge si quisiéramos después sacar un poquito más de energía. Si parten juntos, o yo hubiese cambiado inmediatamente Registeel Noctowl, el electrocañón lo hubiese dejado en un margen de vida en el que tendría que haber intentado farmearlo y habría recibido mucho daño. Acá el oponente curiosamente entra con Pelipper, una decisión que a mí un poco me sorprendió. Yo pensé que el oponente entraría con Lanturn, sobre todo porque Pelipper no puede tanquear ningún electrocañón, es doble super eficaz, por lo tanto el daño va a ser suficiente para debilitarlo inmediatamente. No hay debuff, por lo que no es tan malo entonces el escenario en este momento para el rival, porque va a poder deshacerse del Registeel con esta segunda Meteoro Bola y logra también sacar un margen de energía para enfrentar lo que sea que venga. Y yo obviamente entro con Azumarill. Yo no quiero que mi Azumarill se enfrente al Lanturn por ningún motivo, para eso está el Dragonair. Y Vendaval, no importa, acá los dos escudos los necesitamos para Dragonair. Intenta atajarme el Rayo Hielo o Carantoña. Nos anticipamos a ese cambio, cambiamos inmediatamente a Dragonair y comienza la carrera de cargados, donde como pueden ver el golpe cuerpo es un daño considerable. Súmale a eso el daño de los Drago Aliento y en realidad Dragonair es un Pokémon que es increíblemente opresivo, porque la vida va bajando rápido, carga rápido los cargados pegan fuerte y el oponente se ve forzado en algún punto a escudar también estos cargados, que como decimos es muy rápida la velocidad de carga al ser golpe cuerpo y Aqua Cola, ambos solamente 35 energía, son 12 Drago Alientos cada uno. El oponente ve que no hay más, entonces siguiente combate, House Stark, tremendo competidor, tremendo jugador de Estados Unidos, y lead Abomasnow, uno de los peores leads que uno podría pensar para este equipo, porque Hielo, super eficaz contra Dragón, Planta super eficaz contra Agua, Registeel, mi único counter real de Abomasnow, está atrás, no lo puedo cambiar. Pero vean la velocidad a la que baja la vida, al ser el Abomasnow también oscuro, ambos están bajando muy rápido la vida, siendo Dragonair el que gana si yo estuviera dispuesto a doble escudar. Ahora, no es necesario doble escudar, considerando que muy probablemente no hay otro counter de Azumarill atrás, porque Abomasnow está en el lead. Entonces es poco probable que haya un hard counter de Azumarill atrás. Por lo mismo lo farmeamos completo con el Regi, sacamos un electrocañón entero al precio de una fracción de nuestra vida y recibimos al Medicham con el electrocañón que debufea. Cambiamos a Azumarill, el oponente cambia a Tableche y aquí, estando el Azumarill en ventaja de energía, que es contrario a lo que generalmente ocurre, uno generalmente responde con Azumarill a un Sableye que entra en ventaja de energía. Acá la ventaja de energía la tengo yo, entonces al escudar correctamente el Retribución, eso significa que ya doble Carantoña y es suficiente para debilitarlo, y ya con esta ventaja 2 Pokémon contra 1, Azumarill resistiendo los contraataques, amenazando con los Carantoñas super eficaz. Pese a tener un escudo de ventaja, no va a ser suficiente para este Medicham, porque no solamente tiene que deshacerse del Azumarill, también tiene que deshacerse de un Registeel que tiene bastante vida. Y es así como, con Dragonair y Azumarill en el mismo equipo, logramos vencer a una Abomasnow de Elite. Seira, este rival, lo enfrenté varias veces en la noche en el Go Battle Day. Su equipo muy interesante, Seeking, muy probablemente triple Legacy también. Como pueden ver, Puya nociva en el rápido.
Viento hielo en el cargado. No reveló el otro, pero muy probablemente esta ladradora. Seeking Triple Legacy. Y si no me equivoco es uno de los rivales de elo más alto que enfrenté durante esta jornada. Cae el primer viento hielo, cae el debuff garantizado. No importa, nosotros vamos a llegar al golpe cuerpo antes que él al segundo viento hielo. Veremos si el oponente está dispuesto a escudar o no. Deja morir. Ganamos el lead, tenemos la ventaja de cambio. Y entra Toxapex. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo cambiar, tengo que quedarme con Dragonite, haré la mayor cantidad de daño que pueda, pero no puedo cambiar porque de lo contrario estoy dando la chance de que mi Azumarill termine enfrentado a ese Toxapex. Y eso sería un desastre. Por lo mismo entramos con Registeel, obviamente, y cambio a Azumarill contra el Medicham. Y este Medicham en el 1-1 generalmente tiene oportunidad de ganar el combate contra Azumarill. Depende muchas veces de baiteo, depende también a veces de debuff. En la medida que logre conectar dos psíquicos y escude correctamente un Carantoña, generalmente va a ser suficiente. Pero en este caso, el problema no es deshacerse de la Azumarill, el problema es que Registeel da lo mismo cuántos cargados de Toxapex reciba. Registeel iba a ganar de todas formas ese match y el Medicham iba a terminar muy bajo. Este es un sexto combate de Yapa, como decimos acá en Chile, o de regalo, un extra, que lo quise incluir por lo interesante que es cómo uno puede revertir una situación muy adversa. Acá vemos que el lead Toxapex Dragonite, uno pensaría, este es un lead complicado por el bulk que tiene Toxapex, daño neutral para ambos lados, pero pueden ver opresivo, como decimos, el daño de rápidos, la presión de cargados también. Y Dragonite, invirtiendo un escudo, es capaz de deshacerse del Toxapex. Y entra aquí un Dragonite Shadow. Cambio inmediatamente a Registeel y el rival responde con Trevenant. Y esto es lo interesante entonces, porque el oponente se ve de cierta forma obligado a responder con el Trevenant al Registeel, y eso nos permite despejarle el camino al Azumarill. Un primer bola sombra, lo recibimos, no importa. Acá decido lanzar una onda certera por la simple razón de que prefiero hacer la mayor cantidad de daño posible, aunque sea doble resistido, no importa, prefiero lanzar un cargado, porque de lo contrario el oponente habría llegado a un bola sombra y me podría haber eliminado antes de lanzar un electrocañón. También, obviamente, no quiero invertir ese escudo en el registro. Con la poca vida que tiene nuestro Dragonite, vamos a intentar algo. El oponente cambia inmediatamente a su propio Dragonite y sale a Azumarill, que teniendo la libertad de farmear, margen de farmear, porque acá en el fondo el escudo que me queda necesitamos guardarlo para un bomba germen. Ese Trevenant tiene energía, además, como bien sabemos, entonces no podemos gastarlo aquí, y el daño de los golpe cuerpo va sumando. Drago Aliento es doble resistido, por lo tanto no nos afecta demasiado. Tenemos margen para cargar los 100 de energía, lanzar el primer rayo hielo, que va a ser el que va a debilitar al Dragonite, y con esto llegar justo a la energía, porque el Trevenant en este momento tiene 9 rápidos, o sea, un rápido más que es el que golpea ahí, y hubiese sido suficiente para ganar la partida. Y con lo justo entonces llega Dragonite a Azumarill, a ese rayo hielo, y tenemos entonces finalmente el rápido, el Drago Aliento de Dragonite para finalizar el combate. Espero entonces que les haya gustado. Esta serie de combates, como les decía, fue hecha en el elo de los 3140 puntos aproximadamente, y con este 5-0 llegué al puesto del leaderboard donde estoy hoy, que es el puesto número 14 si no me equivoco. Y el equipo es muy entretenido, al menos para mí personalmente es muy entretenido de jugar. Se los recomiendo totalmente si tienen la oportunidad de probarlo. No es necesario que sea de buenos IVs el Dragonite, con que sea oscuro es suficiente. Así que
Los invito a probar el equipo, pueden dejar en los comentarios qué les parece, cómo les fue, les resultó, no les resultó, creen que hay algo que se puede mejorar. Estoy abierto a todas las críticas y comentarios. Si les gustó el contenido, no olviden suscribirse y nos estaremos viendo en otra edición.